¿Y qué les pareció? Pues, la verdad estuvo buena, pero las historias que estamos contando todos son de otras personas. Bueno, era de suponerse debido a que este es un video narrando creepypastas clásicas. ¿Ahora de quién es el turno? Mío. Mío. Ahora sí. Mi historia se llama Pokémon Lost Silver. Veréis, soy un simple estudiante universitario que vive solo en un departamento. Estaba muy entusiasmado por la salida de Pokémon Edición Oro, Ear Gold y Plata Soul Silver en Estados Unidos. Así que me sellé de todos los medios y el internet fuera de propósitos escolares. Estaba ocupado con la universidad, y al estar jodido en ese momento, no pude comprar la edición Plata Soul Silver cuando salió. Luego de que mi año escolar terminase, ordené la edición Plata Soul Silver en Amazon. Lo siento, no soy un pirata de porquería. Como sea, tardaría una semana en llegar y decidí que durante ese tiempo jugaría a Pokémon Edición Cristal en mi Nintendo Game Boy Color. Aunque, recordé que hace mucho tiempo mi mamá lo tiró a la basura porque le dije que la batería de los cartuchos murió, y estaba muy molesto por eso. Tiró también mi edición Plata, así que todo lo que tengo es mi Game Boy Color. Así, fui a Game y compré una edición Plata usada, pues era el único juego de Pokémon que les quedaba para la Game Boy Color. 10 pavos, muy barato para estar en Game. Fui a casa y decidí empezar mi viaje nostálgico. Aunque, aquí fue donde todo comenzó a ponerse algo extraño, y la razón de por qué estáis leyendo esto. El logo de Game Freak empezó de forma normal, pero se congeló ahí. Pensé que el cartucho tenía algún error o algo así que lo apagué y lo encendí. Volvió a pasar de nuevo, así que intenté presionar ahí Start una y otra vez, y luego todos los botones. Eventualmente el logo se desvaneció y hubo una pantalla negra como por 5 segundos. Luego, en lugar de ir a la pantalla usual del menú, me encontré en una partida previamente guardada, cosa que era rara pues la mayoría de estos cartuchos perdieron su batería hace unos años. De todos modos, no me quejaba, pues elegí la opción de continuar para ver qué había hecho el tipo previo. Primero revisé su información de entrenador. Su nombre era solo ... no era muy original. Vi su perfil y aparentemente tenía 99 horas de juego, así como 16 medallas, 99 Pokécuartos y los 251 Pokémon en el Pokédex. Viendo que aparentemente tenía a Mew y Celebi, llegué a la conclusión de que o había usado trucos o era el amo. Revisé sus Pokémon para ver qué equipo cabrón tenía. Para mi sorpresa vi 5 Unounce y un sexto Pokémon llamado Urri, traducido como Date prisa. Estoy pensando que esto debía ser alguna broma cruel de la persona que jugó esto por última vez, pero entonces decidí revisar los perfiles de esos Pokémon. Como lo esperaba, eran diferentes letras Unown, todos de nivel 5. Nunca fui experto en el alfabeto Unown, pero identifiqué que juntos deletreaban la palabra Leave fuera. El sexto Pokémon resultó ser un Kingdakill. Os recuerdo, esto era antes de que hubiese mini sprites individuales de Pokémon. El Kingdakill se veía normal, pero era de nivel 5, con solo un PS restante y 2 ataques: chirrido y destello. No sé por qué lo llamaron Urri, pero en ese momento no me importó. Lo más espeluznante fue que a pesar de que el volumen estaba al máximo, ninguno de los Pokémon tenía sus gritos usuales. Solo silencio. Habiendo tenido suficiente del equipo, lo cerré. Estaba en lo que parecía una habitación dentro de la Torre Bellsprout, en Ciudad Malva. Aunque por alguna razón no había NPCs alrededor, y algo más terrorífico era que la columna en el medio no se movía, solo estaba de lado. No había música, no había salida o escalera, o al menos pensé que no había. Caminé por algunos minutos buscando una salida. Esto no era una habitación que hubiese visto antes en la Torre Bellsprout. Intenté revisar mis objetos para encontrar una cuerda huida, pero la bolsa estaba completamente vacía. Tampoco había Pokémon salvajes. Finalmente logré encontrar una escalera, que estaba tras la columna. La pantalla se puso negra y finalmente empezó la música. Tuve un escalofrío, pues reconocí la melodía como la señal de radio Unown, que es el sonido que escuchas cuando se oye una determinada frecuencia en la radio del Pokégear al estar en las ruinas Alpha, donde se encuentran los Unown. De inmediato me di cuenta que no era una transición de carga, sino una habitación oscura que necesitaba destello. Antes de que siquiera me pusiera a trabajar en ello, de inmediato entré en mi Pokégear para cambiar la melodía a algo más relajante, pero resulta que no había una radio, teléfono o reloj.
Solo estaba un mapa en el que oro paréntesis de apertura pero ahora lo llamaré oro, estaba de pie en medio de pura oscuridad. Recordé que Kindakil tenía destello, así que encendí mi Pokégear e hice que Kindakil lo usase. No vi ningún mensaje diciendo Uri uso destello. O algo por el estilo. La habitación se encendió, y rápidamente me arrepentí de haberlo hecho. La habitación era de un color rojo brillante sangriento con un camino lineal hacia el sur. La escalera que usé para llegar no estaba en ningún lugar. No tenía otra opción más que caminar al sur. La pantalla se ponía más oscura con cada 20 pasos que daba, hasta que finalmente llegué al final, donde había un cartel. Lo leí, y decía Turn back no retrocede ahora mismo. De pronto me pidieron responder sí o no, pero no había pregunta. Respondí sí, pues no sabía qué estaba preguntando, y la pantalla se oscureció de nuevo, haciendo un sonido de subir escaleras. El sonido de la señal de radio Unknown se detuvo y en unos segundos fue reemplazada por la música menos tétrica de la Pocket Flauta. Estaba en otra habitación oscura, pero me aguanté el aliento y usé destello de nuevo. De pronto, me indicaron que Uri se ha debilitado. Lo que era raro pues no recuerdo que hubiese condiciones de estado como veneno en él, y claramente no estaba en batalla. Revisé rápidamente mis Pokémon y de pronto él no estaba en mi equipo. De hecho, tras investigar, ninguno de mis Pokémon estaban ahí, habían sido reemplazados por 6 Unknown de nivel 10. Hice lo mismo que antes y leí los Unknown. Mi equipo nuevo decía Ediodel murió. De cualquier forma, tras ese cambio tétrico, la habitación se iluminó para revelar que estaba en una habitación muy pequeña que parecía solo de 4×4. Las paredes de la habitación eran de ladrillo gris, como si estuviese dentro de algo hueco. Fuera de la habitación aparecían tumbas similares a las de la torre Pokémon de Pueblo Lavanda en Pokémon edición roja, azul y amarilla. Caminé por la habitación y presioné A, pero nada pasó. Había llegado a la conclusión de que esto era claramente un hack, y algún loco sádico se lo había vendido a Game. Aún así, mi curiosidad me obligó a seguir. Revisé el perfil de entrenador de de nuevo para encontrar que el Sprite de oro no tenía brazos. También parecía menos concentrado, más bien más triste y vacío en una forma que no sé cómo describir. Por alguna razón, ahora decía que tenía 24 medallas, algo que era claramente imposible ya que solo habían 16. Luego de unos minutos de vagancia sin rumbo, mi personaje de pronto giró e hizo la animación de la cuerda huida. En lugar de volar hacia arriba, mi personaje giró hacia abajo lentamente, como si se hundiera. Luego de esa pantalla, la música se detuvo. Tras aterrizar finalmente, el Sprite de oro tenía un color diferente. En lugar del color dorado usual, parecía completamente blanco, incluso su piel. Es como si viniera de los juegos sin color de la Game Boy original puestos en el Game Boy Color. Revisé el perfil, y ahora, mientras era tan blanca como su Sprite del Supramundo, había perdido las piernas y parecía sangrar por los ojos. También decía que ahora tenía 32 medallas, algo que me empezó a preocupar, pues este cambio de número parecía representar algo importante. Revisé otra vez mis Pokémon, que ahora eran 5 Unowns y un Celebi nivel 100 sin mote. Los Unown ahora eran de nivel 15 y deletreaban Digin muriendo. Revisé al Celebi. Era un Celebi Shiny, excepto que solo con la mitad de su Sprite. Un brazo, una pierna, una antena, un ojo. Solo tenía un ataque. Canto mortal. El área en la que estaba era la torre Bellsprout con la columna central inmóvil como antes, excepto que ahora todo parecía aparentemente rojo. Caminé hacia el norte por lo que parecía ser una eternidad. Eventualmente encontré a algunos NPCs genéricos, masculinos y femeninos. Estaban alineados a un lado, mirando la columna inclinada en medio. También eran blancos, y no pasaba nada cuando intentaba hablarles. Seguí hacia el norte, hasta que el pilar finalmente aparecía cortado, con un rojo transparente en el sitio. Fui hacia rojo y sin siquiera presionar A, estaba súbita y finalmente en una batalla. La música comenzó de nuevo, esta vez como la señal de radio Unknown pero tocada al revés. El Sprite de la espalda de oro era similar al frontal, con los ojos sangrando, piel blanca y falta de extremidades, mientras que el Sprite de rojo era la misma que en los juegos originales, excepto transparente. El texto simplemente decía quiere combatir. Como si él no tuviese nombre y ambos solo teníamos un Pokémon, lo que es raro pues juraría que tenía varios Unowns. Mi Celebi Shiny salió, convenientemente con un Sprite a la mitad también.
El sonido de Shinji y la animación eran diferentes, como si los sonidos fueran múltiples ataques chillido usados consecutivamente. Rojo envió a un Pikachu macho aparentemente normal, excepto que tenía nivel 255 y su sprite parecía triste y con lágrimas en los ojos. Más que el usual menú pelea barra mochila barra PKMN barra huir, solo se me dio la opción de usar ataques. Puesto que Celebi solo tenía uno, lo elegí. Naturalmente, como Pikachu era de nivel 255, atacó primero. Pikachu usó maldición, bajando su velocidad e incrementando ataque y defensa. No estoy seguro de que Pikachu pudiera siquiera usar maldición. Celebi usó canto mortal. En 3 turnos, ambos Pokémon se debilitarían, no es como si tuviese una opción. En este punto, ni siquiera fui de vuelta al menú de combate, pues la batalla continuó sin mí. También noté que no había animación alguna. Pikachu usó látigo, que no hizo mucho daño a pesar de su nivel e incremento, pues su salud estaba al máximo. Celebi usó canto mortal. No pasó nada, puesto que ya la había usado. Pikachu usó frustración, que hizo un montón de daño, dejando a Celebi con menos de 10 PS. Celebi usó divide dolor, algo que me sorprendió, puesto que Celebi ni siquiera tenía ese ataque para empezar. Ahora Celebi y Pikachu tenían cerca de 150 PS. Pikachu usó malicioso, que solo hizo bajar su defensa. Como esperaba, gracias a los efectos de canto mortal, mi Celebi se debilitó. Excepto que en el texto decía Celebi ha muerto. Y en lugar de la animación ordinaria de la caída de la pantalla, el sprite de la espalda de Celebi se desvaneció. Por alguna razón, Pikachu aún estaba ahí a pesar del canto mortal, y al parecer yo no había perdido. Pikachu usó un ataque más allá del límite de 4 ataques. Pikachu usó mismo destino. Luego de eso decía Pikachu ha muerto. Y se desvaneció lentamente. Aparentemente, yo gané pues el sprite transparente de rojo apareció y dijo ... En ese momento, de plano me asusté, pues el sprite transparente de rojo estaba súbitamente decapitado, dejando nada más que su cuerpo transparente. La batalla acabó en ese momento y se desvaneció junto con la música. Estaba de vuelta en el supramundo, con otro cambio al sprite de oro, estaba transparente como rojo. Rápidamente revisé su perfil, y ahora lo único que quedaba era su cabeza, con una piel transparente. Su cabeza estaba enfocada un poco, mostrando un vacío negro en sus ojos. Ahora decía que tenía 40 medallas. Regresé y revisé los Pokémon. Ahora eran todos un Shinji de nivel 20, que deletreaban no more no más. Estaba en lo que creía que ahora era algo cercano al final. No había música tocando, pero por alguna razón me sentía como si hubiese algo ahí que podía escuchar. Estaba en la habitación de la Casa de Oro en Pueblo Primavera. Tal vez finalmente podría jugar adecuadamente, pero ¿a quién quiero engañar? Sabía que este puto hacker sádico había hecho algo. Caminé por la habitación para interactuar con las cosas, pues tenía miedo de bajar las escaleras para ver qué me esperaba abajo. Nótese que dije caminé, pues mientras el fondo se movía, Oro no movía sus extremidades transparentes al avanzar, solo de movía flotando como los fantasmas que salen en la vieja mansión del bosque vetusto en Pokémon Edición Diamante, Perla y Platino. Como esperaba, la radio, el ordenador y la televisión no funcionaban, así que no tenía otra opción más que bajar. Terminé en el mismo nivel de la casa, y todo parecía normal, excepto que la madre de Oro no estaba. Tras fallar el interactuar con cualquier cosa en la habitación, decidí salir. Para mi sorpresa, la puerta del sur hacia abajo no funcionó, y en lugar de eso caminé de lleno por un vacío. Continué moviéndome al sur para ver qué coño estaba pasando. Mi casa se desvaneció mientras caminaba al sur hacia la oscuridad. Fue espeluznante que, cuando entré al vacío, el contorno del sprite transparente de Oro se volvió blanca en contraste con la oscuridad. Eventualmente, llegué a un área blanca y el sprite de Oro se tornó blanco y transparente de nuevo. Continué al sur sin pensar detenerme. Luego de un viaje larguísimo al sur, finalmente encontré algo. Era el sprite normal de Oro. Le hablé. Dijo adiós para siempre, notablemente con un espacio entre siempre y los puntos suspensivos, y se desvaneció. Mientras eso pasaba, dijo interrogación de cierre, usó pesadilla, que en ese momento, es algo que no me parecería imposible. Oro hizo otra animación de cuerda huida, mientras se deslizaba hacia abajo lentamente como al principio. Ahora estoy de vuelta en la habitación rodeada de tumbas. O diría que estaba ahí, pues no estaba el sprite de Oro. Caminé pero nada se movió, ni un ruido de golpear la pared. Revisé mi perfil de entrenador, sin absolutamente nada que quedase del sprite de Oro.
Decía que tenía 0 medallas y todas las imágenes de los líderes de gimnasio de Johto en el fondo habían sido reemplazadas por calaveras. Revisé mis Pokémon, que ahora eran 6 Unown de nivel 25. Como esperaba, decían una frase que me atreví a leer. Indead estoy muerto. Tan pronto como regresé al supramundo, la habitación en la que supuestamente estaba, se cubrió con los mismos bloques que las paredes. Entonces descubrí exactamente qué era esa habitación cuando el texto final decía RIP. La habitación era una tumba enorme, rodeada por otra tumba. Oro ya estaba muerto. Murió presumiblemente unos años después de vencer a Rojo. Era un joven entrenador que, a pesar de todos sus esfuerzos, al ganar tantas medallas e intentos de ser un maestro Pokémon, fue incapaz de evitar el destino inevitable de la muerte, y todos sus esfuerzos fueron eventualmente olvidados por la próxima generación. Fui incapaz de escapar de ese texto sin importar que presionase. Intenté reiniciar el juego, y lo mismo pasó, así que decidí rendirme finalmente y quitar el cartucho. Cuando lo quité la consola se apagó y guardé mi Game Boy. Luego de esa experiencia, jamás volveré a ver igual a los Unown de chiste de la misma forma. Se podría decir que solo la primera generación tiene mitos y leyendas, pero la segunda generación me mostró qué tan aterradora puede ser la verdad. Eventualmente disfruté Pokémon Edición Plata Soul Silver inmensamente, pero aún no puedo dejar de pensar en la lección de vida de ese juego hackeado. ¿Y qué les pareció? Más o menos, y eso que soy muy fanática de Pokémon. Bueno, es mi turno. Mi historia se llama Obedece a la morsa. Hace algunos meses, me hicieron saber que existía un video que producía extrañas sensaciones y un escalofrío inexplicable llamado Obedece a la Morsa, un extraño nombre para un extraño video, uno que es muy curioso. Decidí verlo el día de ayer. Además, también encontré un video de alguien que hablaba sobre que él mismo había estado allí, pero ahora que ha salido de la secta satánica. El sujeto tenía una enfermedad llamada poliomielitis. Qué raro fue llegar a verlo, desde un inicio sentía miedo, pero, cuando lo seguí viendo, me di cuenta que no me asustaba. Al final me dio un ligero dolor de cabeza. Pero, ¿en verdad podría quedarme con eso y decir pues a mí no me dio miedo? No, claro que no. Decidí hacer una investigación y averiguar el verdadero significado de ese vídeo. Buscando en el internet me di cuenta que había un sujeto que trataba de meterle la idea a las personas sobre que si era una secta, en otras palabras el mismo comentario del vídeo una y otra vez, pareciera que el sujeto le puso copiar y pegar. Pero mientras que una mínima parte me daba pistas de lo ocurrido. En primera la cara que sale al inicio es Andros, un personaje de un juego llamado Star Fox. Debo decir que a este sujeto le gusta Smash Bros. Brawl. Luego el sujeto que salía en el vídeo no era algo de qué temer. Su enfermedad era una especie de parálisis en el cuerpo y de ahí que se vea como se ve. Solo no me puedo imaginar el tipo de persona tan horrible que es para prestarse a este tipo de cosas. La grabación, no este vídeo en sí, y los que la grabaron, todavía el que editó el vídeo tiene menos culpa, claro que no se libra. Después tenemos el audio, este puede llegar a causar muchas impresiones. Pero gracias a la magia de la tecnología, se desmintieron los mensajes subliminales al ver que se trataba de una simple canción de Witch y la araña con algunos toques de modificaciones en el tiempo, ponerlo al revés. De manera que generó una frecuencia molesta para el oído humano, lo que genera todos los problemas. Así concluyó, ese vídeo no es más que el trabajo de algún ocioso, no hace daño, solo fue trucado por algún ignorante que no tenía mucha información. Vídeo no apto para asustadizos ni cardíacos. Están avisados. La pequeña araña en un tubo se subió. Hoy
A la verga, yo ya conocía Obedece a la Morsa, mis primos me lo hicieron ver y desde ese día tuve traumas. Bueno chicos, es mi turno. Esta última historia se llama Sonic.exe. Soy un gran fan de Sonic el Erizo al igual que de todos los demás, me gustan los juegos más nuevos, pero no me importa jugar los clásicos. No creo haber jugado juegos con errores o hackeados antes, aunque yo no creo que quiera jugar a cualquiera después de la experiencia que tuve. Todo comenzó en una tarde de verano, estaba jugando Sonic Unleashed hasta que noté, por mi visión periférica, que el cartero había llegado, había puesto algo en mi buzón como de costumbre y se había ido. Detuve mi juego para ir a ver lo que tenía en el correo. La única cosa en el buzón era una caja de CD para ordenador y una nota. Revisé su contenido, miré a la primera nota y me di cuenta de que era de mi querido amigo Kyle, de quien no había tenido noticias desde hacía 2 semanas. Lo sé porque reconocí su letra, a pesar de todo, lo que me extrañaba era cómo se veía, parecía mal escrito, áspero y algo difícil de leer, como si Kyle estuviese teniendo dificultades para escribirlo y lo hiciera a toda prisa. Esto es lo que escribió: Tom. No puedo soportarlo más, tuve que deshacerme de esta cosa de alguna manera antes de que fuera demasiado tarde, y yo estaba esperando que lo hicieras por mí. No puedo hacerlo, él me persigue, y si no destruyes este CD, él va a venir en pos de ti también, es demasiado rápido para mí. Por favor, Tom, destruye este disco olvidado de Dios antes que venga después por ti también, ya es demasiado tarde para mí. Destruye el disco, solo hazlo, pero que sea rápido, de lo contrario van a ocurrir catástrofes. Ni siquiera juegues el juego, que es lo él que quiere, simplemente destrúyelo. Por favor, Kyle. Bueno, eso fue ciertamente raro. A pesar de que Kyle era mi mejor amigo y no lo había visto en 2 semanas, no hice lo que me pidió. No pensé que un simple disco de juego le pudiera hacer daño, después de todo era solamente un juego, ¿verdad? Vaya que me equivoqué en eso. De cualquier manera, miré el disco y se parecía a cualquier disco CDR común y corriente de ordenador, excepto que tenía escrito en marcador negro las palabras Sonic.exe, y era muy diferente a la escritura de Kyle, lo que significaba que debió de haberlo conseguido de otra persona, como una casa de empeño o por eBay. Cuando vi Sonic en la escritura del CD, me emocioné y realmente me entraron ganas de jugarlo, ya que soy un fan de Sonic. Subí a mi habitación y encendí mi ordenador, puse el disco e instalé el juego. Cuando la pantalla del título apareció, me di cuenta de que era uno de los primeros juegos de Sonic, estaba así como genial. Porque, como dije antes, me gustaban también los clásicos. La primera cosa que observé diferente fue cuando apreté empezar, fue una fracción de segundo en la que vi cómo la imagen del título se convirtió en algo muy diferente, algo que ahora considero horrible, antes de cortar en negro. Me acuerdo perfectamente de la imagen que apareció en aquella fracción de segundo, el cielo se había oscurecido, el emblema del título estaba oxidado y arruinado, el 1991 de Sega fue reemplazado por un 666, y el agua se había vuelto roja, como la sangre, excepto que parecía hiperrealista. Pero la cosa más espeluznante fue Sonic, sus ojos eran de tono oscuro y sangriento con 2 puntos brillantes rojos mirándome, y su sonrisa se había extendido mucho más de lo que debía, hasta el borde de la cara. Me molesté bastante cuando vi esa imagen, aunque me di cuenta de que era solo un problema técnico y lo ignoré. Después de cortar en negro la imagen se mantuvo así durante unos 10 segundos más o menos. Y luego otra cosa extraña sucedió, apareció la selección de guardar archivos de Sonic DLGO 3, y yo estaba como WTF. ¿Qué está haciendo eso en el primer juego de Sonic? De todos modos, el fondo era el oscuro cielo nublado del nivel Stardust Speedway de Sonic CD, y solo había 3 archivos para seleccionar. La música era esa espeluznante de Caverns of Winter de Earthbound, solo que había sido ampliada y parecía haber sido invertida. Y la imagen de los archivos de guardado, donde debía verse una vista previa del nivel, solo había una estática roja para los 3 archivos. Lo que más me asustó fue la selección de personajes, esta mostraba solo a Tails, Knuckles y, para mi sorpresa, el Dr. Robotnik. Ahora estaba seguro de que algo estaba pasando, quiero decir, ¿cómo se podía jugar como Robotnik en un juego clásico de Sonic, por el amor de Dios? Fue entonces cuando me di cuenta de que esto no era un juego glitchy, sino que se trataba de un juego hackeado. Sí, sin duda se veía hackeado, fue realmente espeluznante, pero como jugador inteligente, no tenía miedo, o por lo menos intenté no tenerlo, me dije que era solo un juego hackeado y que no tenía nada malo.
A pesar de todo, con una sensación terrible escogí el primer archivo y elegí a Tails y cuando lo seleccioné el juego se congeló durante unos 5 segundos. Oí una risa escalofriante pixelada que sonaba muy parecida a la del tipo Kefka de Final Fantasy antes de pasar a negro. La pantalla permaneció en negro durante unos 10 segundos o más, luego mostró el título típico del nivel, excepto que las formas simples ahora eran de diferentes tonos de rojo y el texto solo mostraba il, Act 1. La pantalla se desvaneció y el título desapareció revelando a Tails en Green Hill Zone de Sonic 1, aunque la música era diferente, sonaba como una melodía pacífica invertida. Después de todo, empecé a jugar e hice que Tails empezara a correr como lo haría en cualquiera de los juegos clásicos de Sonic. Lo extraño fue que mientras Tails corría por el nivel no había nada más que un terreno plano y unos cuantos árboles durante 5 minutos. Eso fue cuando la música comenzó a bajar en tonos lentos y profundos muy lentamente a medida que seguía adelante. De repente vi algo y me detuve para ver lo que era uno de los pequeños animales que yacían muertos en el suelo sangrando. Fue entonces cuando la música comenzó a disminuir. Tails tenía una expresión de asombro y tristeza en su rostro que nunca había visto, así que tuve que hacerlo avanzar, pero mantuvo esa mirada de preocupación en su rostro. Mientras seguía avanzando vi a más animales muertos y cuando Tails pasaba junto a ellos parecía cada vez más preocupado a medida que la música seguía bajando de tono. Me sorprendí al ver la forma en la que murieron todos. Se veían como si alguien los hubiera asesinado de espantosas maneras, con sadismo. Una ardilla fue ahorcada en un árbol con lo que parecían ser sus entrañas colgando, un conejo tenía sus 4 extremidades arrancadas y un pato tenía los ojos arrancados y la garganta cortada. Me sentí mal del estómago cuando vi esta masacre y al parecer Tails también. Después de unos segundos más, no había más animales y la música parecía haberse detenido, pero Tails seguía avanzando. Después de que pasara 1 minuto desde que la música se hubiera detenido, Tails estaba corriendo por una colina y luego se detuvo. No fue hasta que vi por qué. Sonic estaba allí, al otro lado de la pantalla con la espalda contra Tails con los ojos cerrados. Tails se veía feliz de ver a Sonic, pero luego su sonrisa se desvaneció, obviamente notando que Sonic no le respondía, sino que actuaba como si fuera totalmente inconsciente de la presencia de Tails. Tails caminó lentamente hacia Sonic, y me di cuenta de que ni siquiera estaba tocando las flechas del teclado para hacer que se moviera, por lo que este tuvo que haber sido una escena de corte. De repente empecé a tener una sensación de creciente temor. Cuando Tails se acercó a Sonic para llamar su atención, sentí que Tails estaba en peligro y que algo malo iba a suceder. Escuché unos débiles sonidos estáticos que iban en aumento. Mientras Tails no estaba más que unos centímetros de Sonic, se detuvo y tendió la mano para tocarlo. Esa sensación de presentimiento en mi interior se hacía más fuerte y sentí la necesidad de decirle a Tails que se alejase de Sonic mientras la estática se hacía más fuerte. De pronto, en una fracción de segundo, vi los ojos de Sonic abiertos y eran negros con esos puntos brillantes de color rojo, al igual que en la imagen del título. Cuando eso sucedió la pantalla se volvió negra y el sonido estático paró. Se quedó en negro durante unos 7 segundos y luego un texto blanco apareció formando un mensaje, diciendo: «Hola. ¿Quieres jugar conmigo?». En ese momento yo estaba horrorizado, yo no quería seguir con el juego, pero la curiosidad se apoderó de mí cuando me llevaron a otro nivel con el título de Hide and Seek. Esta vez estaba en el nivel de Angel Island de Sonic 3, y parecía que todo estaba en llamas. Tails parecía que tenía miedo en esta ocasión. En realidad me miró e hizo gestos frenéticos hacia mí, como si quisiera salir de la zona en la que estaba lo más rápido posible. Estaba empezando a asustarme, por esto quiero decir, Tails en realidad estaba rompiendo la cuarta pared, tratando de decirme que lo sacara de allí. Así que presioné la tecla para avanzar lo más fuerte que pude y le hice correr lo más rápido que podía. Una versión pixelada de ese tema espeluznante cuando conoces a Shadow en el arc como Robotnik de SA2 estaba sonando cuando Tails caminaba a través de bosques desolados, tratando de ayudarlo a escapar de lo que él estaba tratando de huir. De repente oí esa risa escalofriante de nuevo, esa risa horrible justo después de que pasaran 10 segundos mientras ayudaba a Tails a correr por el bosque. Comencé a ver destellos de Sonic apareciendo por todas partes en la pantalla, nuevamente con esos ojos negros y rojos. La música cambió a ese tintineo ahogado de suspenso cuando vi a Sonic detrás de Tails volando para atraparlo. Su vuelo era muy similar al de Metal Sonic en Sonic CD. Esta vez tenía una loca y intrigante sonrisa en su rostro, parecía como si estuviese disfrutando del tormento que le estaba dando al pobre zorrito hasta que lo atrapó. De repente la música se detuvo y Sonic desapareció. Tails se quedó allí y empezó a llorar durante 15 segundos.
La escena fue bastante molesta para ver y yo mismo también tenía ganas de llorar. Pero luego de Sonic apareció justo delante de Tails y Tails lo miró con horror. La sangre comenzó a bajar por aquellos ojos ennegrecidos de Sonic mientras su sonrisa crecía lentamente en su rostro. Mientras el zorrito lo miraba con miedo, no podía hacer nada salvo mirar. Solo en una fracción de segundo de Sonic se abalanzó sobre Tails justo antes de que la pantalla se quedase en negro. Se produjo un fuerte grito chirriante que solo duró 5 segundos. El mensaje de texto regresó, solo que esta vez decía: ¿eres demasiado lento? ¿Quieres intentarlo de nuevo? Y luego vino esa espantosa risa. Estaba tan sorprendido por lo que había pasado. ¿Sonic asesinó a Tails? No, él no podría haber. Se supone que él y Tails son los mejores amigos, ¿verdad? ¿Por qué Sonic haría eso? Me llevé una sorpresa aún mayor cuando regresé a la selección de personajes. El archivo guardado que tenía Tails era diferente. Tails ya no estaba en la misma caja, pero en la pantalla del televisor sí, que estaba parpadeando con esa estática roja. La expresión de Tails me dio miedo. Sus ojos eran negros y sangrientos, su pelaje naranja había cambiado a negro y tenía una expresión de angustia en su rostro. Tratando de ignorarlo, elegí a Knuckles a continuación. La risa volvió de nuevo y la pantalla se cortó a negro otra vez y permaneció así durante otros 10 segundos. Esta vez el nivel decía: no puedes correr. Me asusté realmente ahora. Realmente no podía decir si se trataba de un problema técnico, o un truco, o algún tipo de broma retorcida o cualquier cosa realmente. Pero a pesar de mi miedo a lo que pasó después, seguí jugando. El siguiente nivel se veía muy diferente. Tenía el suelo de la Scrap Brain Zone, pero el fondo del cielo parecía el del menú principal. Tenía el oscuro cielo nublado rojizo. Pero fue la música que más me aterró. Sonaba como el tema de Gigas justo después de vencer a Poké y en Earthbound. También me di cuenta de que Knuckles parecía asustado al igual que Tails lo hizo anteriormente, aunque no tanto, más bien parecía un poco nervioso. Rompió la cuarta pared al igual que Tails y parecía que no estaba seguro de continuar, pero lo moví todos modos. Corrió por el camino recto en este nivel oscuro, y mientras lo hacía, la pantalla empezó a parpadear en una estática roja un par de veces y luego la risa enloquecedora volvió a aparecer. Luego de unos segundos de correr, me di cuenta de varias manchas de sangre en el suelo metálico. Sentí una creciente sensación de miedo otra vez, pensando que algo terrible le iba a pasar a Knuckles. Me dio náuseas caminar por ese camino manchado de sangre, pero me mantuve firme. De repente, mientras Knuckles corría, Sonic apareció justo delante de él con esos ojos negros y rojos y luego la estática apareció de nuevo. Cuando la estática desapareció se mostró una pantalla en negro con un texto que decía: te encontré. Ahora estaba asustado. ¿Sonic ya encontró a Knuckles? ¿Qué estaba pasando? De todos modos la estática regresó y luego volví al nivel. Knuckles parecía que estaba entrando en pánico, y Sonic no se encontraba por ningún lado. Y se escuchó el agudo chillido del jefe final del Silent Hill 1. ¿Era esto una especie de batalla de jefe con Sonic? Tenía la esperanza de que no lo fuera, sinceramente. De repente Sonic apareció justo detrás de Knuckles en lo que parecía ser una pixelada nube de humo negro. Caminaba de un lado a otro sin poder huir. Esa risa terrible apareció de nuevo. Knuckles estaba entrando en pánico aún más, e incluso sentí que me estaba volviendo loco. Sonic estaba prácticamente jugando con nosotros, estaba jugando un juego mental retorcido y enfermo mental conmigo y Knuckles. Otra escena se produjo en la que Knuckles cayó de rodillas y se agarró la cabeza llorando. Sentí su agonía. Sonic en realidad nos conducía a ambos a la locura. Y luego, en una fracción de segundo, Sonic se abalanzó sobre Knuckles y la pantalla se oscureció con otro grito chirriante que se prolongó durante al menos 3 segundos. Otro mensaje de texto apareció: tantas almas con las que jugar y tan poco tiempo, ¿estás de acuerdo? ¿Qué demonios es lo que estaba pasando? Empecé a pensar: Sonic en realidad estaba tratando de hablar conmigo a través del juego, pero yo estaba demasiado asustado para pensar eso. Regresé al menú principal y esta vez la segunda caja de los archivos tenía a Knuckles en la pantalla del televisor. Su pelaje rojo se había oscurecido a un gris rojizo, sus espigas goteaban sangre y sus ojos eran negros y sangraban demasiado, y sin olvidar la expresión de tristeza en su rostro. Empecé a pensar que esos eran personajes reales atrapados en esas pantallas de televisión en los archivos guardados, pero no podía creerlo, no quería creerlo. Así que apagué el juego y me tomé un descanso. Tomé una siesta. Desearía no haberlo hecho, porque luego empecé a tener la pesadilla más inquietante que hubiese tenido. Estaba en total oscuridad, aunque tenía la luz emitida por una lámpara que colgaba por encima de mi cabeza. Podía oír los gritos de Knuckles y Tails cerca de mí.
Decían cosas como, ayúdanos, ¿por qué nos condenaste? Y corre, antes de que te atrape a ti también. Sus gritos se extinguieron cuando escuché a Sonic reír, su risa sonaba muy parecida a la risa retorcida de Kefka. Es muy divertido jugar contigo, al igual que con tu amigo Kyle, aunque no duró mucho. Estaba asustado y miraba a mi alrededor para encontrar el origen de la voz. No pasará mucho tiempo hasta que te unas a él y a todos mis otros amigos. Lo vi caminando hacia mí, vacilante y en varias direcciones. No puedes correr, chico. Estás en mi mundo ahora. Al igual que los demás. Cuando me agarró y vi su rostro sangriento, sus ojos negros y rojos y su inquietante sonrisa, me desperté con un sobresalto. Después de un par de horas, decidí a seguir jugando. No sé por qué, pero tenía que saberlo, tenía que averiguar por qué estaba ocurriendo esto, así que encendí el ordenador, inicié el juego y seleccioné a Robotnik como el siguiente. Todavía pensaba que era una locura jugar como Robotnik, pero de todos modos el título del nivel apareció de nuevo y esta vez decía, lo cual me pareció muy extraño. Esta vez estaba en una especie de pasillo, en realidad no parecía que fuera de ninguno de los juegos clásicos de Sonic, aunque tenía el estilo pixelado. El suelo era brillante y a cuadros, las paredes eran de un color púrpura oscuro grisáceo con la luz de velas animadas y unas pocas manchas de sangre oscuras aquí y allá, y había una cortina de color rojo oscuro que colgaba sobre la parte superior de la pantalla. Cada 2 segundos más o menos se mecía muy lentamente, pero cuando estás jugando apenas podías ver que se moviesen. La música era extrañamente agradable, un piano tocaba una canción bastante triste y a la vez tranquila, pero la reconocí, esta era la canción que se reproduce en el acto 1 de Il, solo que no era a la inversa. Robotnik no se veía completamente nervioso como Tails y Knuckles, pero tenía una mirada sospechosa en su rostro como si estuviera un poco paranoico. Hizo una pequeña animación cuando lo dejé quieto, giró la cabeza hacia la izquierda y luego hacia la derecha por lo menos 2 veces y luego se encogió de hombros, como si no tuviera idea de dónde estaba o qué estaba pasando. A pesar de que estaba asustado fuera de mi mente acerca de lo que iba a suceder, hice que Robotnik siguiese adelante. Entonces me detuve en un largo tramo de escaleras que conducían a los pisos inferiores, estaba muy nervioso, incluso Robotnik parecía inseguro de sí mismo, aunque me presioné a seguir adelante. Mientras conducía a Robotnik por las escaleras, me di cuenta de que las paredes se habían vuelto más oscuras y rojizas. Las antorchas rojas eran ahora de un azul misterioso. Luego aterrizamos en otro pasillo, este era más largo que el anterior y luego nos dirigimos hacia otro tramo de escaleras abajo, este era mucho más largo, me tomó por lo menos 1 minuto. Y luego escuché esa horrible risa y la música se desvaneció lentamente hasta que todo se quedó en silencio, ya que las paredes se volvieron más rojas oscuras y las antorchas eran ahora unas llamas negras. Cuando Robotnik aterrizó en el tercer pasillo, noté que ahora se veía realmente asustado, aunque trató de ocultarlo, no podía culparlo, yo también estaba demasiado asustado. De repente, Sonic apareció justo enfrente de Robotnik de la misma manera que hizo con Knuckles y la estática regresó. La estática duró unos 15 segundos y luego me mostró una imagen muy desagradable. La imagen mostró un hiperrealismo de Sonic parado en la oscuridad en la que solo podía verse su rostro, mientras su cabeza y torso se ocultaban en las tinieblas, y cuando digo hiperrealista, me refiero a que se veía tan real que podía ver las líneas en su pelaje azul, como si en realidad pudieras sentir su pelaje si tocas la pantalla. Su rostro, oh Dios, tenía la sonrisa más horrible que jamás había visto. Y eso es decir algo teniendo en cuenta que había visto esa imagen en el inicio del juego. Sus ojos eran muy grandes y negros y una vez más lloraba sangre, que también se veía hiperrealista, y había 2 pequeños puntos brillantes rojos en esos ojos negros mirándome fijamente, grabando su mirada fija en mi mente. Su sonrisa era amplia y demoníaca, literalmente se extendía a los lados de su cara como un gato de Cheshire, a excepción de que Sonic tenía colmillos, unos colmillos muy afilados, muy parecidos a los dientes del Warrior, excepto que tenía un aspecto más cruel, algo amarillento y aparentemente tenía manchas de sangre y trozos pequeños de carne en los labios y colmillos, como si se hubiera comido algún animal. Me quedé mirando esa imagen horrible durante 30 segundos, sin apartar los ojos de ella, me sentía como si estuviera realmente mirándome, mi cerebro se atrofiaba a cada segundo que la veía. Entonces la pantalla parpadeó con estáticas rojas de nuevo 3 veces, y en la tercera vez oí la risa infernal, pero esta vez sonaba distorsionada, incluso demoníaca. Salió de nuevo la imagen, pero esta vez tenía un texto rojo encima de su cabeza, sin duda una de las cosas más horribles que miré desde que tuve este juego. Yo soy Dios.
Fue cuando leí ese mensaje mientras miraba a Sonic cuando me di cuenta ahí mismo. Este Sonic era un monstruo, el mal personificado, sádico, todopoderoso, un monstruo de pesadilla, demente y todas sus víctimas, incluidos Tails, Knuckles, Robotnik y, posiblemente, Kyle, son solo sus pequeños juguetes, y el juego es la puerta de entrada a su mundo caótico, como una pesadilla y el infierno mismo en el que sus víctimas se encuentran atrapadas ahí. De pronto, en una fracción de segundo real, grité al ver cómo Sonic se abalanzó sobre la pantalla, chillando en voz alta con la boca abierta a una longitud anormal, revelando nada más que una espiral literalmente hacia un abismo de oscuridad pura antes de que la estática regresara de nuevo, esta vez mucho más fuerte y distorsionada, por lo que me dolían los oídos. Grité y cubrí mis oídos hasta que se detuviera. A continuación se detuvo y no mostró nada más que la pantalla en negro. Mientras estaba allí sentado mirando a la pantalla en negro, un último texto apareció. ¿Listo para la ronda 2, Tom? La risa maniática ahora sonaba más clara, como si Sonic estuviese justo detrás de mí, mientras miraba ese texto en estado de shock y la confusión se apoderaba de mí. Luego volví al menú principal y esta vez el tercer archivo guardado. Tenía una imagen de Robotnik en el mismo estado, atormentado como Tails y Knuckles. La piel de Robotnik se volvió de un gris opaco, su bigote caía ennegrecido, sus gafas estaban rotas y un flujo de sangre provenía de ellas y tenía una expresión muerta en el rostro. Miré a Tails, Knuckles y Robotnik y lloré un poco, me compadecí de ellos por la agonía por la que estaban pasando, estaban atrapados para siempre en ese juego maldito, siempre atormentados por ese erizo horrible, y siempre lo estarán. A continuación, el ordenador se apagó solo, no podía volver a encenderlo. Me senté allí, durante unos segundos, horrorizado por lo que había pasado. Sonic es la encarnación misma del mal, tortura a la gente que juegan su juego en más de un sentido y luego, cuando se aburre, te arrastra al juego, literalmente, te arrastra al infierno, donde puede jugar contigo para siempre, como su juguete. No puede sacar el juego de mi ordenador. Creo que está atascado ahí, pero al menos me las arreglé para volver a encenderlo ahora. Después de sentarme, oí una voz detrás de mí, como un susurro. Trata de mantener esto interesante para mí, Tom. Me di la vuelta para ver de dónde venía la voz, y lo que vi me hizo gritar. Sentado en mi cama mirándome fijamente. Era un peluche de Sonic, sonriendo con manchas de sangre en sus ojos.